nos gusta el básquet. Carlos Santos. Y con Dani López al frente de los mandos técnicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Han arrancado las semifinales de la Liga Endesa. 4 equipos, Valencia, Gran Canaria, Real Madrid y Unicaja, que van a pelear por el título de campeón de Liga. Ha arrancado en La Fonteta y lo ha hecho con victoria para Valencia Básquet, que ha hecho mantener el factor cancha, que pone el 1-0 en la serie ante la Laguna Tenerife, que tiene la ilusión todavía de intentar seguir haciendo un poquito más de historia en esta temporada y jugar a la primera final de Liga de su historia ante un Valencia que quiere volver a una final 9 años después de ese exitazo y de ese título histórico ante el Real Madrid de baloncesto. Real Madrid que juega mañana y que arranca mañana la semifinal, posiblemente una final anticipada ante el Unicaja de Málaga. Los dos proyectos más laureados de los últimos años en el baloncesto español. 5 títulos lleva el Real Madrid bajo mandato de Chus Mateo en las 2 últimas temporadas y 6 lleva el Unicaja de Ivonne Navarro en las 2 últimas temporadas, y se miden las fuerzas en una serie que se presume durísima, que se presume larga y espectacular, con ventaja de campo para el Real Madrid y con muchos nombres propios. El balance de esta temporada: las 2 finales, Supercopa y Copa, se las llevó Unicaja de Málaga y el Real Madrid contestó ganando los 2 partidos de la liga regular, con lo cual semana la que tenemos intensa con baloncesto hasta el próximo domingo, con los 3 primeros partidos de las semifinales, y quién sabe si harán falta cuarto y quinto la próxima semana, tanto en el Carpena como en el Santiago Martín. Eso en una semana feliz para el Real Betis baloncesto, que dejará de ser Real Betis pero que seguirá en ACB. Vuelve el baloncesto a la Liga ACB en Sevilla después de que los verdiblancos ganaran la Final Four de la Caja Mágica al derrotar en la final a la Fuenlabrada y dejar muy tocados un año más a los colegiales de Estudiantes, que no fueron capaces de pasar de esas semifinales ante el Betis, y también de dejar muy tocados a los hombres del Fuenlabrada en una Final Four espectacular en la Caja Mágica. Y estamos pendientes también del mercado de fichajes, de una final griega que nos ha tenido en vilo, con tensión, con cruce de declaraciones, con partidos suspendidos momentáneamente y al final con victoria de Olympiacos, que vuelve a ser campeón de Grecia después de esa victoria 3-1 ante el Panathinaikos de Ataman, que la verdad que no termina muy bien la temporada, sin título de Euroliga y sin título de Liga. Y también pendientes de la NBA, porque 1-1 va esa final entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers, y tenemos a nuestras chicas ya a puntito de poner rumbo hasta Alemania para empezar a afrontar ese campeonato de Europa en el que España defiende la plata conseguida hace 2 años. Un montón de cosas las que están pasando en el mundo del baloncesto, que también, por supuesto, tiene voces en esta previa. Ya ha arrancado la semifinal de La Fonteta, la que arranca este miércoles en el Palacio de los Deportes, en el Movistar Arena, es el Real Madrid Unicaja de Málaga. Precedentes de esta temporada: 2 finales ganadas por Unicaja, Supercopa y Copa, los 2 partidos de Liga ganados por el Real Madrid. Así lo ven en la previa los entrenadores, tanto Chus Mateo como Ivonne Navarro. Me espero una serie durísima. Pero la Copa del Rey sí que, te voy a ser sincero, que nos hubiera gustado sin duda ninguna hacer un mejor partido, y nos dieron un baile, ¿no? Vale, ya se acabó, eso se acabó, y ahora nos toca a nosotros jugar. Por supuesto que nos vamos a encontrar un muy buen Unicaja, no me cabe duda, pero yo creo que estamos preparados también. Si vas a Madrid pensando en ganar un partido, pueden pasar 2 cosas: que ganes uno o que no ganes ninguno. Nosotros tenemos que intentar jugar el mejor partido posible mañana, intentar ganar, y después intentar jugar el mejor posible partido el viernes e intentar ganar. No se trata de volver aquí con una victoria. ¿Cuántas veces hemos ganado al Madrid en casa en los últimos 3 años? Ninguna. Si vamos a pensar que podemos venir aquí con una victoria ya está hecho, más bien sería todo lo contrario, ¿no? El primer año perdimos 3-1, el segundo año hemos perdido 3-2. Vamos a ver si este año seguimos aprendiendo cosas y nos enfocamos en jugar cada partido como si fuera el último.
Valencia Basket, La Laguna, Tenerife, Real Madrid y Unicaja de Málaga pelean por el título de Liga y también pelearán a partir del próximo mes de septiembre por la Supercopa, una Supercopa en la que no va a estar el Barça después de terminar el segundo año consecutivo sin títulos y de caer ante un Unicaja de Málaga después de un escenario en el que tenía prácticamente todo a favor, más 7 en el último minuto de partido y otra vez una mala gestión del final que condena al Barça a terminar una temporada y un año muy negro, temporada de la que hace balance y le pone nota ante los compañeros de RACU i de Catalunya Ràdio el mànager general Juan Carlos Navarro. Ha estat una temporada molt dura en tots els sentits, partits com aquest que hem perdut al final, però jo crec que l'equip i els jugadors que acabaven al final han tingut molt de mèrit. Des de la Copa del Rei cap aquí, jo crec que la gent ha donat un pas endavant, amb 4 baixes, amb el tema del Damesar, amb un fitxatge que en 3 dies es va lesionar, i jo crec que té molt de mèrit el que hem fet. Sens dubte doncs ens marxem sense cap títol, però jo crec que com he dit té molt de mèrit i és un aprovat. Es un aprobado, dice Navarro, tiene mucho mérito después de un año muy duro, relata lo que le ha pasado, ¿no? Las lesiones, la ausencia de Damesar, el fichaje fallido de Raúl Siñonetti y la lesión. Aprobado, le pone Navarro a un Joan Peñarroya que seguramente también seguirá la próxima temporada en el banquillo azulgrana. El que tinc clar és que el Joan ha fet un treball increïble en tot el que ha passat i estem treballant fa temps ja en intentar millorar algunes peces de cara a l'any que ve. El tema de Senguela és un jugador interessant que encara està en competició, no parlaré d'això, però sens dubte seria un jugador important. Per tant, el Joan Peñarroya és l'entrenador d'aquest equip de cara al projecte que tu lideres. Sí, jo estic convençut. Ara està tots fotut. Estoy convencido cuando le preguntan si Joan Peñarroya es el entrenador del proyecto que él lidera para la próxima temporada, y también se refiere a uno de los grandes rumores del Barça para la próxima temporada, el fichaje de Toko Shengelia, como anunciaron los compañeros de Marca, jugador todavía de la Virtus de Bolonia y que por cierto va a disputar la final de la Liga italiana. Más sonidos que nos deja la semana, el de Pablo Lasso y su Baskonia, que tampoco va a poder pelear por títulos después de caer en cuartos ante el Real Madrid. Si ahora mismo tuviera que echar hacia atrás, pues igual pensaría que habiendo ganado por más de 4 puntos en Badalona, igual hubiéramos sido sextos y todo sería diferente. Con lo cual, fíjate, solamente te digo con ese partido, con lo cual, valorar la temporada solamente por el playoff contra el Real Madrid, creo que no sería justo. Creo que ir respondiéndote un poco a lo de terminar antes de tiempo, pues sí, sinceramente. Me jode de vacaciones. No está acostumbrado Pablo Lasso a terminar la temporada en cuartos de final que también suponen el punto y final a una trayectoria de leyenda para uno de los nombres más importantes de los últimos años en la Liga CB y en el baloncesto español, Pau Ribas, que cuelga la camiseta en el equipo de su vida, con la Peña. Yo siempre he dicho que soy un privilegiado, al final soy de esta ciudad, empecé con 4 años en este club, he estado más de 20, 10 como profesional. Bueno, es difícil que eso pase, ¿no? Poder del equipo que eres aficionado, poder ser profesional, y siempre estaré agradecido al Juventud y esta carrera que he podido hacer con ellos. Mucha gente, me he cruzado con mucha buena gente, compañeros, amigos, pero bueno, me quedo con el camino. Al final, en 20 años de profesional y 15 más de niño, pues he hecho muchos amigos, siguen siendo mis amigos. Y bueno, con eso me quedo. Camino legendario, el de Pau Ribas, vistiendo la camiseta del Juventud, del Barça, del Valencia, del Baskonia, ganando un oro mundial con España, un campeonato de Europa con España, una liga con Baskonia, Copas del Rey con el Barça. La verdad que una trayectoria y un palmarés absolutamente espectacular. Para Pau Ribas, como también espectacular, es la carrera y el palmarés de Jason Granger, que sin embargo no pudo conseguir el gran objetivo que tenía a principio de temporada, cuando volvió a Estudiantes, el ascenso. Los colegiales se volvieron a quedar a las puertas, volvieron a fallar en el fin de semana decisivo, en la Final Four de la Caja Mágica, y estarán una quinta temporada seguida en Primera Federación. Palabras del uruguayo. Un golpe muy duro para todos, para el vestuario, para la afición, que han estado siempre ahí en las buenas, pero como soy de la casa y sé cómo es esta gente, van a seguir ahí, hasta que Estudiantes consiga volver. Obviamente es otra piedra en el camino, es otro año más.
es una excepción, obviamente, porque todos nos hubiese gustado cumplir con ese objetivo, pero bueno, a veces en el deporte, como decías, se gana, otras se pierde. Sevilla fue mejor que nosotros y ahora lo que toca es reflexionar, ser autocríticos y pensar en lo que pueda venir la próxima temporada. Bueno, ahora mismo yo tengo contrato con el club, no me gusta tomar decisiones con la cabeza caliente, estoy contento, estoy a gusto, físicamente me siento bien, mentalmente tal vez esté un poco agotado después de tantos años, pero bueno, obviamente ahora mismo no me siento a pensar lo que puede llegar a pasar el año que viene. Como te dije, tengo contrato, me siento en deuda con este club, con esta gente, pero bueno, ahora a pensar, a descansar este verano y en una semana ya veremos qué es lo mejor para mí y para mi familia. Felicidades por el ascenso al Betis y mucho ánimo, tanto a los seguidores de Movistar Estudiantes como a los de baloncesto Fuenlabrada, que después de un año también muy complicado, con muchas cosas que han pasado en lo extradeportivo, estuvieron a punto, rozaron con los dedos el ascenso. Edu Durán con los compañeros de Onda Cero. Os han dicho que estáis al corriente de pago. No, es mentira. Nos deben un mes y queda otro mes por pagar a algunos de nosotros y más cosas que se deberían preguntar a las personas adecuadas. Yo te digo lo que a mí me toca, a mí me deben un mes. A ver dónde puede ser, pero vamos, la gente de Fuenlabrada se merece que este equipo prolifere, que el club se limpie o que hagan lo que tengan que hacer, pero la afición de la ciudad de Fuenlabrada y su afición de baloncesto deben tener un equipo en la máxima categoría. Claro y contundente, Edu Durán, uno de los jugadores que ha vivido todo el infierno que ha vivido baloncesto Fuenlabrada esta temporada y que ha estado a punto, pese a todo, de conseguir el ascenso a Liga CB. Y un último sonido en este repaso sonoro de la semana, Miguel Méndez, en esa puesta a punto de la selección femenina antes del Campeonato de Europa. Debutamos la próxima semana ante Suecia. Queda todavía trabajo por hacer. Insisto que estamos creciendo, la energía que demostramos en el torneo de Palma pues se mantiene y está en crecimiento. Creo que la identidad del equipo está en crecimiento y bueno, nos falta despejar la incógnita de lo que vamos a hacer en competición. Nuestras jugadoras tienen que aprender a sacar partidos así en campo contrario y con arbitraje local y sin saber muy bien lo que va a pasar. Tener en cuenta que vayan las que vayan de estas 14 al europeo. Respecto al Europeo 23, hace nada más que 2 años, pues como máximo repetirán 3 jugadoras. Muchas jugadoras, va a ser su debut en un europeo y en circunstancias diferentes. Así está el mundo del baloncesto en esta semana de semifinales de playoff, de finales de la NBA, de ascenso a la Liga CB y también de puesta a punto de nuestras chicas para el Campeonato de Europa. Enseguida estamos analizando todas las semifinales de la Liga Endesa, ese Real Madrid Unicaja que se nos viene precioso, también haciendo balance de la temporada del Barça y por supuesto también escuchando protagonistas del ascenso del Betis, a su presidente, a Benite, al MVP y al entrenador, a Gonzalo García de Vitoria. Y tenemos cita con un ex de Unicaja y de Real Madrid. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Bueno, pues una semifinal Real Madrid-Unicaja es sinónimo de muchas cosas, es sinónimo de partidazo, yo creo que es un duelo en el que puede salir el próximo campeón de Liga y posiblemente sea un duelo entre dos de los equipos punteros del baloncesto español en los últimos años. 6 títulos para Unicaja bajo el mandato de Ivonne Navarro en 2 años, 5 títulos para Chus Mateo en el Real Madrid y bueno, una serie de playoff absolutamente apasionante y que conoce muy bien nuestro siguiente protagonista, don Carlos Suárez. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, Carlos, es ya casi una temporada entera ya que estás fuera de las canchas. ¿Se echa de menos o no, Carlos? Un poquito, ¿no? Bueno, se echa de menos, claro, en la competición siempre se echa de menos, sobre todo lo echa de menos cuando empezaba ya por octubre la temporada, pero ya lo tiene más asimilado ahora el hecho de estar ahí ya fuera viendo baloncesto y ahí también comentando partidos. Charlábamos contigo muy prontito después de tu retirada, Carlos, que te preparabas para ser técnico. ¿Cómo va el tema? ¿Te veremos prontito en los banquillos o no, Carlos? Terminando de momento el curso de entrenador y luego ya Dios dirá, ¿no? Pero me gustaría estar relacionado con el baloncesto, con digamos el deporte en el que
he estado unido desde que tenía 12 años, en el que vamos, me ha dado la vida, o sea, en el deporte profesional, el ser jugador, y me ha dado también la experiencia pues para tener 20 años de carrera. Supongo, Carlos, que semifinales así son las que uno sentía como jugador, ¿no? Son citas señaladas, que aunque se vean de otra forma, son grandes partidos, imagino, Carlos. Sí, se suele decir que los exámenes finales, ¿no? De las notas a final de curso, y ahora lo que le gusta al jugador, ¿no? Cuando peor lo pasamos es cuando estamos en pretemporada, que eso ningún jugador lo echa de menos, pero estos momentos en el que juega por los títulos, semifinales, finales, pues es lo que más echas de menos, ¿no? Y sobre todo la trascendencia que tiene ante los medios de comunicación, tanto la Copa del Rey como los playoffs, es en el momento, digamos, en el que el mejor está el jugador se prepara durante todo el año para llegar a las mejores condiciones. Te pregunto por la semi, Carlos, tú que conoces las dos casas, que has jugado semifinales, que has ganado títulos con los dos equipos, que ahora de tu faceta más de comentarista se analiza de otra forma, ¿cómo ves esa semifinal, Carlos? A ver, pues el Madrid creo que lleva 23 creo que son seguidas, sí. No, 24 seguidas, sí, cierto, he leído sí. por ahí en la liga Endesa, y solamente creo que ha perdido contra Unicaja en la Copa del Rey, en competición doméstica en la final, y bueno, pues eso habla, pues tiene ya 26 triunfos también creo que consecutivos en el Wizzing, sí. Pues habla de la temporada que está haciendo en Liga Endesa el Real Madrid. Es verdad que un poco se puede decir que al final el Real Madrid te valoran por los títulos, y de momento pues el Real Madrid este año pues no ha ganado nada, ¿no? La Supercopa, Copa del Rey y digamos pues el lunar de no haberse clasificado en la Final Four en la Euroliga. Y bueno, y el Unicaja pues el equipo que también más en forma de la competición por la temporada que lleva, Supercopa, Intercontinental, la BCL y luego también la Copa del Rey. Pues una temporada histórica para Unicaja, y creo que va a ser una eliminatoria bastante igualada, sobre todo por cómo viene Unicaja, que viene en un momento, sobre todo moralmente, pues viene muy arriba. El partidazo que pudimos ver el domingo contra el Barcelona, en el que los dos equipos lo tenían perdido, lo tenían ganado, y al final cómo se resurgieron y sacaron el partido adelante, pues eso le va a dar muchísima moral para enfrentarse ante el favorito de la competición, que es el Real Madrid. ¿Te parece un poco la kriptonita del Real Madrid? Por aquello de no solo por las finales que se han visto, sino un poquito por las características de juego, lo que le cuesta a Tavares que entre en calor, cómo sobremarcan siempre a Facundo Campazzo, Carlos. Sí, sobre todo por los pivos que tiene Unicaja, son muy móviles y son también jugadores grandes que atacan muy bien a Tavares. Kravitz es un jugador que se le da muy mal a Eddie, y también Osekoski, que a pesar de que no está en un gran momento de forma, pues bueno, es un jugador que sabemos todo de su calidad, de lo completo que es, y sí, es un equipo que se le da mal, pero claro, estás hablando del equipo que ahora mismo, que creo que lleva sin perder desde la jornada 12. 22 de diciembre contra Valencia, sí. Contra Valencia Basket. Y vamos, el Unicaja ni aun consiguiendo el récord de triples en casa que pudieron contra el Real Madrid, ¿no? Pero, lo dicho, esto al final son sensaciones, es verdad que son a 5 partidos, no hay tanta, digamos, tienen más margen de error, eso también hay que decirlo, con respecto a lo que puede ocurrir en un playoff a 3 partidos, que es lo que hemos visto con el Barça, que a pesar de ganar el primer partido, pues el final el Unicaja se lo lleva, pero yo veo una eliminatoria muy igualada. ¿Para ti el factor presión cuenta, Carlos? Es decir, parece que el favorito es el Real Madrid, que es quien tiene la necesidad de ganar la Liga, que ya ha hecho lo que tenía que hacer los malagueños, que han llegado a semifinales superando esa barrera de los cuartos, que otro de los peligros para el Real Madrid es la presión que pueda tener, ¿o no? Bueno, sobre todo presión porque es un año que ha sido duro para ellos, en el que de momento no han conseguido ningún título. Y sobre todo también, como tú bien dices, ¿no? El favorito ahora mismo es el Madrid por todo lo que lleva y por historia en esta eliminatoria, y Unicaja se ha quitado esa presión de jugar como favorito, porque todo el mundo daba favorito contra el Barcelona, un equipo que ha tenido muchas lesiones y que venía con una rotación más corta,
y les ha puesto las cosas muy difíciles. En el tercer partido, cuando todo el mundo pensaba que el Unicaja lo tenía casi hecho, jugando en casa. Y esa tensión o esa presión que ha tenido Unicaja el partido contra la eliminatoria contra el Barcelona, pues yo creo que eso se le ha quitado y va a jugar de una manera mucho más libre contra el Real Madrid y mucho más relajada. Te quiero preguntar, Carlos, por los proyectos. Primero por el del Real Madrid, que bien conoces. Ganaste los primeros títulos de la era Lasso, que abrió luego paso a lo que han sido los últimos años. Carlos, ¿te imaginabas en ese momento que este ciclo sería tan grande, con 15 años seguidos con títulos, con la exhibición que daban prácticamente temporada tras temporada, por la regularidad que han tenido de proyecto? Bueno, ha sido años en el que el Real Madrid ha reinado en la competición. Es verdad que se apostó mucho por la sección de Real Madrid de baloncesto en años duros que vinieron anteriormente, pero hubo, se apostó por unos jugadores nacionales que han hecho historia, no solamente el Real Madrid, sino el baloncesto español, y eso es primordial en un equipo de alto nivel, ¿no? También que los nacionales tenga buenos nacionales en el equipo, y eso lo ha notado el Real Madrid en los últimos años, como lo está notando ahora mismo el Unicaja, en el que han unido 14 jugadores en los que han hecho un grupo extraordinario y ya están consiguiendo ahora éxito, y es lo que se puede, no con tantos años de éxito como ha tenido el Real Madrid, pero lo que está haciendo ahora mismo Unicaja, pues coger ese grupo de jugadores, cambiando un poco el ritmo de juego, cómo están jugando, de una manera, muy vistosa para el espectador, de mucha anotación, de defensa, correr, que es lo que inculcó en la etapa de Pablo Lasso. Por Málaga te quiero preguntar, Carlos, fuisteis en cierto modo ese germen, ¿no?, de este equipo campeón, ¿no?, con esa Eurocup en La Fonteta, en Valencia, que se abrió un poquito, que cambió la mentalidad del club, ¿no, Carlos? Sí, bueno, el Unicaja es verdad que siempre ha sido grande, hace 20 años cuando quedó campeón de Liga, de Copa también. Es verdad que a mí me ha tocado jugar en época de Unicaja cuando el Real Madrid y Barcelona estaban en los mejores años de mucho tiempo, compitiendo por Euroligas. El Madrid se consideraba que era un fracaso si no se metía en la Final Four, incluso si no llegaba a la final. Sí. Y es complicado, ¿no? Porque me ha tocado generaciones muy buenas en los que el Real Madrid pues ha tenido grandísimos jugadores como Doncic y tal, y era más complicado meterle mano, ¿no? Es verdad que estamos viendo estos 2 últimos años pues un Madrid, entre comillas, un poco más terrenal, porque visto lo que hemos visto hace 10 años cuando tenían como que 13, 14 jugadores que podían ser titulares en cualquier equipo, y a lo mejor ahora mismo ves al Madrid un poco más ganable, digo un poco, sin menospreciarlo de que va a ser fácil, ¿no? O que puede ser fácil derrotarlos, porque de hecho ya lo estás viendo en resultados, llevan 24 victorias seguidas. Me quedan 3, Carlos. Te pregunto por alguien al que te has enfrentado muchas veces con varias camisetas, Marceliño Huertas, que parece que está empezando su carrera ahora, ¿no? Carlos, ¿qué piensas cuando le ves por la tele con 42 años, que supera todo tipo de récords, no solo por la longevidad, sino por el baloncesto que está jugando? Bueno, más que la longevidad, por supuesto, hemos visto jugadores que han jugado a un grandísimo nivel, que han estado jugando como profesionales, pero no tener el impacto en la liga y siendo lo que está haciendo. A lo mejor podíamos un poquito compararlo con Chichi Creus, que ganó esa liga con Manresa, que se le metió en la Copa de Europa, en la antigua Euroliga. Y yo creo que Marceliño, pues la verdad es que chapó por él, es un ejemplo para cualquier jugador, cómo se está cuidando, cómo es un profesional como la Copa de un Pino y cómo tiene esa ambición, que sobre todo es lo que digo yo, si sigues teniendo esa ambición y esa ganas de ir a entrenar cada día, que es lo que está teniendo Marceliño, pues es lo que te hace que siga no solamente jugando como a nivel profesional, sino el nivel que está compitiendo, siendo, como hemos visto, MVP de la competición, que bueno, yo creo que no lo volveremos a ver, yo creo que jamás. Te iba a decir que triste por lo de Estudiantes, ¿no, Carlos? Para alguien que ha sentido tanto la camiseta, que ha jugado ahí en 2 etapas, que ha jugado Final Four, ver que otra vez se escapa tan cerca al sueño, supongo que es algo duro, ¿no?, para los aficionados. Bueno, es duro por mucha gente que lleva allí trabajando y luchando y sufriendo por un club que es histórico en el baloncesto español. Hemos salido muchos jugadores profesionales de esa escuela,
como la de Estudiantes, pero eso te hace ver lo duro que es la competición, la segunda competición de la primera FEP, y este año era durísima. O sea, da igual el presupuesto que tengas, que de jugadores que han jugado en grandes competiciones, que la primera FEP es una liga muy dura y que, bueno, tienes que estar a rayar un gran nivel para poder subir. Lo hemos visto este Final Four que 4 equipos en los últimos 3 años estaban en ACB hace nada, ¿no? Y eso te habla de la calidad de los últimos años de la primera FEP con respecto a años anteriores. Ya por cerrar, Carlos, tú que derribaste la puerta siendo muy joven por lo bien que jugaste, que te has formado en grandes canteras del baloncesto nacional, cuando ves que los jóvenes se tienen que marchar fuera para Estados Unidos porque tienen quizá más opciones tanto de contrato como publicitarias como para formarse, ¿te da un poquito de pena o no? Porque es la nueva realidad, ¿no?, del baloncesto, Carlos. Bueno, pena no, sinceramente, es que yo te digo, ¿lo haría en ese momento cuando me pasase a mí? Pues mira, pues a lo mejor haría lo mismo que ellos, porque no solamente por tema económico, sobre todo también porque te dan una educación, vienes de Estados Unidos con una carrera, un idioma, y luego encima ahora ha cambiado las reglas y tienes económicamente superior a lo que te pueden dar aquí. Y luego aquí muchos jugadores no te garantizan que vas a jugar 20 minutos en ACB, porque es muy dura. La liga, hacerte hueco en la competición es durísima y allí te dan la opción de seguir entrenando, formándote como jugador, formándote como en formación en las universidades, que en una carrera te puedes venir. Bueno, yo creo que es muy respetable y yo creo que esto es verdad que va a cambiar el baloncesto europeo, porque muchos jugadores, no sé cuántos cupos tendremos en los próximos años y ya era difícil hacerse hueco en ACB. Veremos ahora, el cupo se revalorizará porque es cierto que muchos se irán allí a Estados Unidos. Pues Carlos, que se te echa de menos en las pistas, pero que siempre es un placer charlar contigo sobre baloncesto, que disfrutes de los playoffs, de las semifinales y que pronto te veamos ya comenzando la carrera como entrenador. Suerte y gracias, Carlos. Venga, a vosotros. Gracias, hasta luego. Carlos Suárez, uno de los grandes protagonistas que hemos tenido en los últimos años en el baloncesto, exjugador de Estudiantes, de Real Madrid, de Unicaja, de San Pablo Burgos, y bueno, pues que se retiraba la temporada pasada después de jugar con Estudiantes, de no poder conseguir el sueño del ascenso, y que ahora como comentarista con los compañeros de Movistar, y bueno, pues mientras se saca el curso de entrenador está muy pendiente también de los playoffs que él jugó y que él ganó con el Real Madrid de Pablo Laso en la temporada 2013. Protagonista de lujo para telonear una serie entre dos equipos de auténtico lujo, el Real Madrid y el Unicaja de Málaga. Pues tiempo para el análisis y la opinión en este Nos Gusta el Básquet, opinión que nos trae esta semana desde marcaYmarca.com Enric Corbella, al que ya saludó. Muy buenas, Enric, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? También está en Radio Marca Málaga nuestro Rafa Alcaraz. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y creo que está también desde Movistar Plus, al que ya saludo enseguida, a nuestro compañero Antonio Sánchez. Antes, te pregunto, Enric, por la semifinal del Real Madrid, Unicaja de Málaga. Para mí, lo he dicho en la radio, es quien gane la serie posiblemente sea el campeón. ¿Tu sensación previa cuál es, Enric? Hombre, teniendo en cuenta que di al Barça como favorito ante Unicaja, yo creo que cualquier cosa que puedo decir queda completamente, hundida, ¿no? Pero nada, desde aquí felicitar a Rafa, que tuvo que pasar una serie espectacular en la Unicaja contra Barça, que fue tremenda. Y yo sí creo, ¿no?, que eso sí lo dijimos desde el principio, ¿no?, que el favorito para ganar la CB iba a ir por esa parte del cuadro, ¿no?, pues principalmente Barça, Unicaja, Real Madrid. Y la serie yo la veo súper igualada. El Madrid para mí no está tampoco en su mejor momento de la temporada, el Unicaja está de subidón. Yo me espero cualquier cosa, pero cualquier cosa. La presión sigue siendo para el Madrid y para mí ese es el gran arma que tiene Unicaja, ¿no? Que el que está obligado a ganar es el Madrid. Unicaja puede ganar perfectamente, pero la presión es del Madrid. Y para mí ese es el sexto jugador perfecto que tiene Unicaja para la serie. Coincido perfectamente con lo que dice Corbella, sobre todo también a nuestro Antonio Sánchez en la redacción de Movistar. ¿Qué tal? Muy buenas Hola, Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿todo bien? Estupendamente.
Genial, pues enseguida te pregunto por esa serie del Real Madrid Unicaja de Málaga. Rafa, tú estás más cerca de los malagueños, supongo que la presión sí que va a ser clave, ¿no? Se ha hablado mucho en los últimos años de que lo único que le faltaba a este equipo quizá es saber lidiar cuando era favorito, cuando lo tenía todo a favor. Bueno, pues creo que ahora va con el papel perfecto, ¿no? Donde quizás se cuente no tanto con ellos y donde su rival sea favorito en esta eliminatoria, Rafa. Sí, bueno, y sobre todo que el Unicaja llega con ese empujón que le dio la victoria contra el Barça, ya no solo por ganarla al Barça, sino por cómo fue, ¿no? Porque cuando quedaba 1 minuto y medio perdía por 9 puntos de diferencia, estaba la eliminatoria prácticamente perdida, cayendo otra vez en el Martín Carpena, ¿no? Que está siendo el muro sobre todo de Ivonne Navarro, pero que es un muro histórico para el Unicaja, que nunca ha logrado ganar un título en el Carpena. Y eso dio la sensación el otro día. Obviamente no es un título porque es un pase a semifinales, pero sí se quitó un gran peso de encima la afición, también se quitó un gran peso de encima el equipo, que si sabe que ha eliminado al Barcelona con lo que ha sufrido y teniendo que superar esos 9 puntos de diferencia en minuto y medio, puede dar caza al Real Madrid. Obviamente es un partido donde el Real Madrid, el partido y la eliminatoria, el Real Madrid es favorito, pero yo creo que el Unicaja tiene mucho que hablar, porque precisamente el Unicaja, cuando peor ha rendido, yo siempre pongo el ejemplo de la temporada pasada contra UCAM Murcia en semifinales, es decir, el Unicaja el año pasado tenía el mejor camino posible para meterse en una final de la Liga Andesa, ¿no? Con todos respetos a Manresa, que fue el rival en cuartos de final, y posteriormente el UCAM, ¿no? Y teniendo factor cancha después de haber terminado líder de la fase regular. Este año te vas a una zona del cuadro donde estaba el Barça en primera ronda, donde tenías que enfrentarte en semifinales si pasabas a un equipo de Euroliga, que finalmente es el Real Madrid, si no hubiese sido el Baskonia, y ahora tienes que jugar contra el Real Madrid a 5 partidos. ¿Qué ocurre? Que este Unicaja tiene equipo para competirle y para ganarle al Real Madrid. Yo creo que es una eliminatoria muy igualada y me voy a ceñir a los resultados de esta temporada. El Unicaja, las 2 finales que han jugado este año Unicaja y Real Madrid, las ha ganado el Unicaja, la semifinal en la Supercopa en Murcia y la final de la Copa en Las Palmas de Gran Canaria, y los 2 partidos de la fase regular han caído del lado blanco, ¿no? Entonces yo creo que va a ser una eliminatoria muy buena. No quiero decir que sea final anticipada, porque Valencia Basket, creo, sobre todo, y también Tenerife, al que hay que contar, darían guerra en la final, pero me da la sensación de que el gran favorito para la final va a salir de la semi que enfrenta al Real Madrid al Unicaja, que yo veo muy igualada. Si tuviera que dar un porcentaje, yo veo quinto partido. 55-45 para el Madrid. Yo veo quinto partido. Para ti, Antonio, ¿cómo ves la semi? También, ¿no? Yo creo que coincido con todos, ¿no? Creo que más o menos quien seguimos un poquito la serie, pues estamos más o menos en esa línea. Quizá a lo mejor te diría un pelín más favorito el Madrid, pues lógicamente porque tiene ventaja de campo, por lo que contaba Correia, porque tiene una necesidad urgente, porque quedarse en los últimos años, que no ha ocurrido, que un año en blanco sin ningún título y que Unicaja fuera el verdugo en 3 de ellos, sería realmente duro. Entonces, bueno, pues esa presión la tiene el Madrid, otros años como el año pasado, que contaba también ahí Alcaraz, ¿no? Que decía que Unicaja no había sido capaz de ganar un título. Es cierto que eso no fue un título, pero sí por fin el Carpena se dio una alegría después del batacazo del primer partido ante el Barça, y como también comentaba él, no solamente elimina al Barça, sino cómo lo hizo en los 2 partidos, porque es cierto que remontó una eliminatoria muy complicada, la del tercer partido, pero es que aplastó al Barça en el Palau, que muy pocos equipos ya en esta temporada, sino históricamente han sido capaces en una eliminatoria de ACB o de Euroliga, ser capaces de ganar de esa manera, no en un partido concreto que tampoco te juegas a vida o muerte, sino en una eliminatoria decisiva, porque son solo 3 partidos, ganó con aquel 59-81. Dicho esto, creo que el Madrid es un poquito más favorito. Es cierto que el Unicaja le ha ganado los 2 partidos donde ha habido título en juego, pero los 2 de Liga los ha ganado el Madrid. Lleva más de un año sin perder un partido en casa y tiene el factor cancha. Lleva pues prácticamente más de una vuelta sin perder un partido dentro y fuera. Creo que está más acostumbrado a jugar ese tipo de partidos. No es lo mismo un partido, una única final, es decir, como fue la Copa, o al revés, es decir, no es lo mismo jugarte un título a un partido que tener el margen del error de tener 5 partidos. El Madrid está más acostumbrado a este tipo de situaciones, entonces por eso creo que es un poquito más favorito. Creo que llega muy bien el Unicaja, pero también lo hace el Madrid, a pesar de algunos problemas físicos como los de Musa, que no termina de arrancar y sí que Avide, pero creo que llega en buen momento, y por eso creo que es un pelín más favorito, pero en cualquier caso va a ser una eliminatoria tremenda. Y seguramente sí, yo también de acuerdo, ¿no? Acerca de que quizá el que salga de aquí puede ser el campeón, o que ojo con Valencia Basket, y una vez que se quitó la mochila de la Eurocup,
también va a ser un rival muy complicado, sin olvidar de Tenerife, que está haciendo un temporadón, por supuesto. Coincidimos todos en que va a ser una serie igualada, durísima para los dos equipos. Enrique, ya no te pregunto por sensaciones, te pregunto por claves tácticas. ¿Qué serie te esperas? No sé si Unicaja tratando de martillar otra vez, como siempre hace contra el Real Madrid, sacando fuera a Tavares, defendiendo muy encima jugadores clave como Campazo y como Gessonia. Si es más de secundarios, ¿qué semifinal ves, Enrique? Yo creo que el Unicaja tratará de imponer el poderío físico de su línea exterior, que me parece que es de las mejores que hay en la Liga CB, ¿no? Cuando van a ritmo, tanto en defensa como en ataque, me parece que su ritmo es de Euroliga. Y luego el Madrid tiene un jugador que, el año pasado estuvo más flojo, este año está mejor, que creo que es diferencial y que si le encuentran y le saben aprovechar, que hay veces que se olvidan de él, que es determinante, que es Tavares. Yo creo que Tavares... Pero siempre le cuesta, contra Unicaja, con jugadores como Kravis, como Sima, como Setkowski, que le sacan siempre fuera de la zona. Y Balcerowski, que en el último partido vimos una imagen de él espectacular. Además, creo que dijo la semana pasada, ¿no? O esa misma semana que agradecía mucho la paciencia que habían tenido con él, ¿no? Que es un jugador que también le han conseguido enchufar para estos playoffs y me parece súper importante, ¿no? Para el juego interior. Pero yo creo que Unicaja es un equipo un punto más físico que el Real Madrid y que ahí tiene una ligera ventaja. El Madrid tiene el factor Musa, que es un enigma, ¿no? En este final de temporada, que no está en su mejor versión, y luego la irregularidad de Ezonia, que el año pasado fue el mejor a final de temporada del Madrid, pero este año parece que no logra serlo, ¿no? Yo veo al Madrid favorito, pero veo a Unicaja con serias opciones y sobre todo yo creo mucho en el poderío físico y la intensidad de los Dibón. Para ti, Rafa, ¿qué ves más posible? ¿Que sean partidos parecidos a los de Liga o que se parezcan más para esas finales, ¿no? Donde vemos para los Dibón mucho más físicos, sobre todo con energía atrás, donde aparecen jugadores clave como Kendrick Perry, como Cameron Taylor? ¿Qué serie te imaginas? Bueno, yo creo que va a ser una mezcla de ambas cosas, ¿no? Al final los partidos de playoff son muy diferentes, aquí se va a jugar muchos partidos en pocos días y yo creo que es el reto que le falta al Unicaja ante el Real Madrid, ¿no? Se ha visto que si tiene un buen día en un partido muy importante y de mucha responsabilidad, como es la final de la Copa o la final de la Supercopa, el equipo de Ivonne Navarro ha demostrado que sabe competir y que sabe ganarle, ¿no? A un equipazo como el Real Madrid. Esto es una serie al mejor de 5 partidos. No nos olvidemos que aunque el Unicaja se le da mal, ¿no? Últimamente a jugar en el Carpena en este tipo de eliminatorias, el factor cancha le corresponde al Real Madrid, algo que también hay que tener muy en cuenta. Y hablabais sobre qué partido me espero. Yo creo que el Unicaja va a intentar tirar de lo que le ha funcionado ante estos equipos grandes, que es de su profundidad de plantilla, de alta intensidad y de demostrar que al final a este tramo llega más fresco, ¿no? Porque el Madrid es verdad que no ha jugado la Final Four de la Euroliga, pero tiene una carga física y una carga de calendario gigante, ¿no? En comparación a la que ha tenido el Unicaja este año y sobre todo, insisto, en el aspecto de la presión, que eso para el Unicaja creo que va a ser muy, muy importante. En la serie sí creo que vamos a ver en el primer partido a un Unicaja muy ambicioso. Creo que si logra rascar el primer partido le hace ser enormemente peligroso en este hipotético que planteo en el segundo y poder llevarte, aunque sea mínimamente, la eliminatoria igualada al Carpena, creo que debe ser un reto para los de Ivonne Navarro. Hablabais del plano físico, hay que repasar que en el Unicaja va a ser duda hasta última hora Alberto Díaz, porque recibió un golpe el otro día en un duelo que tuvo con Darío Brizuela en ese tercer partido contra el Barça. Llega como duda Kylian Tilly, que también se lesionó en el partido, en el segundo, en el del Palau, pero que tiene pinta que sí podría llegar a enfrentarse ante el Real Madrid en el duelo del miércoles. Y un aspecto también muy importante, que es incógnita total, el de Dylan Osetkowski. El Unicaja ha logrado eliminar al Barça con una versión que está a años luz de la mejor de un Dylan que ya sabe que no va a ser sancionado por ese positivo en el control antidopaje que tuvo la pasada temporada. El expediente ha caducado y Dylan llega en el peor momento desde que está en Málaga. Creo que si tiene la oportunidad de jugar debería reivindicarse. Me parece que es un jugador fundamental para el Unicaja de cara a poder ganarle al Real Madrid, porque Charlie, hoy ha dicho Ivonne Navarro que el Unicaja es un equipo que no hay nadie imprescindible
imprescindible y que Dylan tampoco es imprescindible. Entonces, la situación es rara con el californiano, pero claro, que sea rara con el californiano y que el californiano no esté bien, que de hecho fue descartado en el partido de... Que no me extrañaría que volviera a ser descartado. Ya te habla de la plantilla de Unicaja. Claro, no me extrañaría que volviera a ser el descarte. Para ti, Antonio, ¿qué serie ves? ¿Qué serie te imaginas? Pues también bastante por el hilo por donde estáis comentando, ¿no? El físico es absolutamente clave. Las series físicas de Unicaja las ha llevado al límite. ¿Por qué? Porque tiene una plantilla tremendamente amplia, tiene 12, 13 jugadores y sobre todo las rotaciones que hace Ivonne Navarro, que no hay, porque es un equipo que es así, que no tiene una superestrella, quizá a lo mejor Perry sea el que más talento tiene, pero no tampoco es un tipo que te puede meter, pero no es lo habitual de 30 puntos, pero tampoco te baja de 10, no hay un jugador que te juegue 30 minutos, pero ninguno te pasa de 25, ni ninguno normalmente te baja de 15, de 12, ¿no? O con mucho 10, ¿no? Es raro ver un jugador en Unicaja de los 12 que suele jugar Ivonne Navarro, incluso cuando hay algún lesionado y tal, que juegue menos de 10 minutos. Tengo aquí, por ejemplo, la estadística del último partido cuando le ganan la prórroga al Barça, y solamente Osekoski, por los motivos que está comentando Rafa, pues jugó menos de 10 minutos. El resto, más de 10, pero ninguno. Perry jugó 26, por ejemplo, ¿no? Siempre eso permite tener una intensidad en la pista los 40 minutos, ir con el cuchillo entre los dientes y saberle jugar, ¿no? Es que Ivonne Navarro creo que es de los entrenadores que mejor le sabe jugar al Madrid. A la prueba no hay que irse muy lejos con los partidos importantes, porque digo, no nos olvidemos que en Liga, sobre todo el Madrid en casa, le ganó relativamente sencillo, pero luego cuando hubo torneos por en medio como la Supercopa y la Copa, Unicaja fue muy superior. Entonces, creo que van a ser partidos muy duros, con mucho físico. El calor va a ser muy importante porque está haciendo muchísimo calor. Evidentemente estamos en junio, pero además si cabe todavía, pues del calor que pueda haber en la pista, pues el calor ambiental, eso va a desgastar todavía más a los jugadores, que van a llegar al límite. Entonces, bueno, va a ser una semifinal realmente bonita, y yo insisto lo mismo, que quizá un poquito más ligeramente favorables de Madrid por tener ventaja el factor cancha, porque que nos recordemos que lleva un año sin perder en su pista, y que desde el 22 de febrero no ha perdido un partido en España, en la Liga CB. La verdad que sí, que se presume interesantísima esa eliminatoria. No estará, Enrique, el Barça en semifinales por segundo año consecutivo, temporada sin títulos. Te pido la nota que le pones tú al Barça y qué crees que necesita para ser otra vez ese super Barça competitivo de temporadas pasadas. Bueno, la nota es difícil, pero si somos profesores benévolos y tenemos en cuenta las circunstancias del alumno, que se le ha comido los deberes el perro, que se puso malo un mes y tal, pues le pondremos un 5, porque yo creo que la racha de lesiones que ha sufrido el Barça no la soporta ningún equipo de Europa. Y es verdad que se quedaron a una canastita de meterse en la Final Four de la Euroliga, que eso yo creo que en buena parte es el examen de recuperación, que lo sacaron con buena nota. Quedarse sin títulos para el Barça es un fracaso, caer en cuartos de final en la Liga CB es de muy deficiente, pero yo creo que las lesiones que han tenido y la mala suerte que han tenido con los temas físicos, yo creo que les puede servir para probar muy justito. Pero claro, el aprobado en Barcelona no es buena nota. Entonces, claro. ¿Qué les hace falta? Pues evidentemente que sus jugadores tan importantes no se lesionen, primero salud, y luego, por ejemplo, he leído, ¿no?, que un jugador que para mí yo creo que es de lo mejor que ha tenido este año, como es Anderson, que es un animal competitivo que ha rendido a un nivel bastante bueno. Pero muy irregular, Corbella, muy irregular. Sí, pero los partidos importantes los ha jugado todos bien. O sea, cuando había que pegar, se pegaba, cuando había que meter, metía, y cuando había que rebotear, reboteaba. A mí me empezó en un jugador hipercompetitivo que le venía muy bien al Barça, pero ese punto de mala leche, pues parece que no va a seguir, ¿no? Y luego tienen un problema, porque este año ha sido un problema más que ha sido Billy, ¿no? Que Peñarroya no ha conseguido una regularidad en su rendimiento. Es un jugador, un talento indiscutible. Vamos, yo lo tendría siempre en mi equipo, también te lo digo. Pero en Barcelona no han conseguido aprovechar todo lo que tiene dentro. O él no ha sabido mostrarlo. Entonces yo creo que eso es una asignatura pendiente que la pueden solucionar, porque hay pocos jugadores absolutamente en Europa. Pero evidentemente todo parte porque no se lesionen sus estrellas, las recuperen, y luego la pregunta del millón, ¿va a seguir Peñarroya o no va a seguir? Dijo Navarro que sí, ¿no? Dijo Navarro que sí, que iba a seguir.
Sí, pero el verano es largo y no ha habido títulos y va a haber presiones. De hecho, sí, pero habido... parece que el favorito, que sería Xavi Pascual, no creo que esté dispuesto a rebajarse tanto el salario, ¿no?, por entrenar al Barça, que quizás sea la cuestión, ¿no? Yo creo que si trascendiese lo que gana Peñarroya en el Barcelona, mucha gente se le saldrían los ojos de las órbitas. Puede ser. O sea, pero no por mucho, sino por poco. O sea, hay muchos entrenadores... Por eso te digo, y tú lo sabes, Enrique, que yo creo que el presupuesto, ya lo dijo Navarro, ¿no?, que la situación del club es la que es. Por eso digo, que no es tan fácil que el Barça tenga acceso a uno de los entrenadores mejor pagados en Europa como es Xavi Pascual. Por eso. No me parece sencillo. Para ti, Rafa, tu sensación que te deja el Barça, ¿qué nota le pones en la temporada? Yo le iba a poner un 5,5, muy parecida a la de... Qué generosos sois todos, Qué generosos mucho más sois. Generoso que yo, mucho más que yo. Para mí es de un suspenso claro, pese a las bajas, Es un suspenso claro si la ves... Si hay notas parciales, ¿no? Primer trimestre, segundo trimestre y tal. Eso en sí. el primer trimestre yo creo que sí iba camino del suspenso, precisamente porque sí tenías a la plantilla a disposición y no encontraba los recursos, en este caso, Peñarroya, ¿no? Ha dicho Enrique, no le falta razón, que el Barça se había quedado a una canasta de la Final Four con aquel triple de Panther. Se ha quedado también a una canasta de meterse en la semifinal de la Liga, porque al final la tuvo Panther para ganar en el Carpena, pero creo que decidió bastante mal, se fue a un lateral, tiró un tiro de 2 puntos más cerca del triple que de la canasta, y finalmente pues el partido se fue a la prórroga el tercero, y bueno, es cierto que el segundo partido, por ejemplo ante el Unicaja de esta serie, sí te deja años luz, porque tienes una plantilla corta, pero no tienes una plantilla como para perder en tu campo el día que tienes la opción de ganar la eliminatoria por 22 puntos de diferencia ante el Unicaja. Y sí es cierto que ha tenido muy mala suerte con las lesiones, pero aunque sea una plantilla corta, a mí me da la sensación de que no puede el Barça permitirse no ser cabeza de serie en la Liga Andesa. Para mí ese es el principal suspenso, ¿no? Más allá de que en la Copa cae en la primera contra Tenerife, que pierde para mí porque se lesiona precisamente Panther aquel día, que ya estaba haciendo un partidazo, y el Barça se desdibuja por completo con la ausencia de Panther en aquel partido en Las Palmas. En la Supercopa, bueno, pierde en semifinales, primer partido, compite, pero acaba perdiendo contra el Real Madrid. Y sobre todo, para mí, lo que más debe revisar el equipo de Peñarroya es que el Barça, con el equipo que tiene, a pesar de las lesiones que ha sufrido, no puede permitirse acabar quinto. Es que para mí ese es el gran problema. Al final han sido 34 derrotas en la temporada, pero son muchísimas en la Liga Andesa, y creo que el Barça, donde más debe acusar el tener una plantilla corta, para mi modo de ver, es cuando lucha fuerte contra fuerte en la Euroliga, ¿no? Pero bueno, para mí, sobre si va a seguir Peñarroya o no, creo que al igual que se dice muchas veces en el colegio, yo te paso de curso, pero me tienes que demostrar desde el día 1 del siguiente curso que puedes estar a la altura del Barça, y yo creo que Peñarroya va a seguir, pero va a ser vigilado muy con la lupa, porque si ya le dan una plantilla completa y a la plantilla completa no le consigue el rendimiento, ahí es cuando se iba a entrar en discusión, para mi gusto, la continuidad de Peñarroya. Y la última cosa que digo, y aquí esto sí es quizá un palo, ¿no?, a Peñarroya y a los jugadores del Barça, que ha tenido muchas lesiones, pero que hay jugadores como a Panther o Brizuela que esas lesiones les han venido bien, porque han amasado mucho balón durante el partido, son jugadores que necesitan mucho balón y que cuando más forman parte y participan de la jugada, más decisivos suelen ser. Es que el otro día en el Carpena dio sensación de que muchas veces era Panther contra 5 jugadores del Unicaja, y esos jugadores pues también se sienten mejor en ese rol que a lo mejor el estar rotando y el estar cambiándose tanto de minutos dentro de una plantilla larga, que aquí hay que revisarlo todo. Tú cierras, Antonio, con este tema. Pues yo no voy a ser tan benévolo, Charlie. Uy, qué miedo me da. El catedrático. No, el que no, que yo catedrático 0, pero sí que al Barça le pongo un suspenso. Yo también. No un suspenso, no un 0, le pondría un 4, porque yo también. Porque las lesiones son nombres fundamentales, pero quizá esa excusa, entre comillas, lo de la excusa, ¿no? Sí que le da para la Euroliga, donde estuvo muy cerquita, lo hemos hablado ya 1000 veces, ese tiro de Panther. También un tiro de Panther lo tuvo para haberse metido en semifinales en la CB, es decir, que han competido prácticamente hasta el final, pero yo creo que sin Panther,
sin la Provítola, sin Vesely, sin Juan Núñez, sin Metu, creo que le da para estar de sobra entre los 4 primeros. O sea, para mí no me vale, lo que pasa es que ha estado arrastrando un inicio terrorífico de temporada, un acumulado sobre todo en la CB, en Euroliga, pues a pesar de las lesiones, más o menos iba manteniendo siempre ahí en puestos de playoff en la CB, ¿no? Se desenganchó de las primeras posiciones, el resto fue haciendo su trabajo y por eso bajó tanto. Y recordemos que estuvo incluso con riesgo de perderse la Copa, que a un par de jornadas estaba ya ahí. Luego ya se metió en Gran Canaria la última, acuérdate, Antonio, se mete en la última jornada de Gran Canaria. Pero que bueno, que más o menos ya dependía de sí mismo y tal, pero hubo un par de jornadas o 3 antes, que no recuerdo con quién perdió, que es que era como, ostras, que se va a quedar fuera. Entonces, bueno, ha ido enderezando el rumbo, y por eso digo que por la excusa, entre comillas, de las lesiones le pondría un 4, porque creo que a pesar de eso, el Barça, con el equipo que tiene, le da para meterse entre los 4 primeros. Donde lo dio un suspenso rotundo es la dirección deportiva. No sé si es Juan Carlos Navarro solamente, si eso depende de Laporta, depende de quién, pero el caso es que el Barça no ha sabido o no ha podido o no ha querido, no sé exactamente porque lo desconozco, reforzarse cuando han llegado los palos. Es que además los refuerzos han sido de chiste, porque ha llegado Raúlsinho Neto, ha jugado 20 minutos y se ha lesionado. Y luego aquella pantomima de Thomas Hertel que ni siquiera llegó a jugar y casi menos mal, porque aquello era, después de haberlo dejado tirado en un aeropuerto, hubiera sido pues un circo lo que se hubiera podido montar. Entonces creo que ahí no han estado hábiles a la hora de que otros equipos se han sabido, incluso el propio Real Madrid, luego salió Rana, lo de Smith, ¿no? Pero por ejemplo Bruno Fernando, en fin, los equipos grandes cuando llegan estos problemas tienen que saber tener cintura, y el mercado creo que es más amplio, por ejemplo, comparando con el fútbol, porque creo que hay bastante más posibilidades siempre y cuando tengas dinero, que a lo mejor ese es el problema. Claro. Por eso se sigue pagando todavía a Mirotti, por eso Billy tiene un contratazo enorme, Panther tiene un contratazo enorme, ahora parece que va a llegar Toko Sengelia, que no va a llegar por 2 duros. Seguro, bueno, ¿no? Creo que están hipotecando y creo que se están equivocando, porque claro, ¿qué ocurre con equipos tan grandes, sobre todo Madrid-Barça? Pues que no hay paciencia, no existe, un proyecto a 3 o 4 años porque la gente quiere resultados ya. O sea, quedarse un año sin títulos, pues en otras circunstancias podría no ser un drama. Para el Madrid o para el Barça sí, y ese a lo mejor es el problema, que la gente no tiene paciencia, los directivos menos aún, y quieren resultados para ayer, y eso pues no es posible muchas veces. Antes de cerrar este tiempo de opinión, le pregunto a Corbella por el Estudiantes, por cercanía de corazón, por lo que conoce la categoría, por lo que conoce el club. Enric, ¿cómo se explica la gente del baloncesto que Estudiantes, con la historia que tiene, vaya a estar por 5º año consecutivo en la segunda categoría de nuestro básquet? Pues la Final Four ha sido un reflejo de lo que ha sido el primer equipo de Movistar Estudiantes esa temporada. Han ido a jugar contra un Real Betis que, dirigido por Gonzalo García Vitoria, compitió muy bien, y el Estudiantes con una ansiedad que no supo superar y sucumbieron. Y luego el Betis, en la final contra Fuenlabrada, que mostró su mejor baloncesto de la temporada, pues también jugaron muy bien, y es el digno digno ganador de esta Final Four. Estudiantes ha sido un reflejo de lo que ha sido la temporada, ¿no? Con el cambio de Pedro Rivero, que llevaba 8 victorias seguidas, con el nuevo entrenador, que no le han acompañado los resultados, y una Final Four, por ejemplo, que sale titular Smith, mete unos puntos, juega bien y no vuelve a salir en toda la segunda parte. Héctor Alderete está haciendo un partidazo, está siendo de los jugadores más importantes y no sale en el último cuarto. Mucha tensión en la grada, me lo comentaba un amigo, dice, es el partido de baloncesto que he visto que se ha parecido más a un partido de fútbol. Dice, la gente no paraba de insultar a los árbitros. Y eso es por la tensión, porque hay una tensión institucional por la que no acaban de salir las cosas, y nada, es un reflejo de lo que ocurre, ¿no? No dan con la tecla y nada, una temporada más en primera fe, ya está. La verdad que sí. Es complicado de explicar, pero es que es un club complicado. La verdad que sí. Si me permite. Sí, por supuesto. Si hay tiempo, 2 minutos nada más, porque yo he hecho bastantes partidos esta temporada ahí en Movistar. Bueno, de hecho damos todos los partidos en Movistar, no todos los he hecho yo, pero bastantes. Yo lo he escuchado todos los días, Antonio. Y lo hace muy bien. Entonces, muchas gracias. Pero quien no creo que lo haya hecho también, hablando antes de las decisiones de despachos, ha sido Estudiantes, porque efectivamente, ¿no? Cuando estaba Pedro Rivero en el banquillo, sobre todo casi en el tramo final, donde se jugaba, es que tenía toda la pinta de que se iban a jugar el ascenso en la última jornada Estudiantes y Burgos, y es que se ha desinflado de una forma, es que en los últimos 8 partidos no sé si ganó 3, y con los rivales directos perdió todos,
cuando venía con Pedro Rivero una racha muy buena, te guste o no, tengas los formas, los que sea. Esto es como un matrimonio de conveniencia, ¿no? Aunque no soportes a tu pareja, pero tienes que aguantar por los niños, vete a saber, ¿no? Quizás estoy poniendo un ejemplo que no viene al caso. Pero pero encaja perfectamente, Claro, es que es eso, es decir, no hay, que los conozco, porque no entro en la trascienda, me ha llegado todo tipo de rumores, pero si ese es el problema, tienes que aguantar como sea, porque tienes que conseguir, después del ascenso, entonces ya separen los caminos, fichas a Pat Riley, a quien quieras, y después a Jordan en los despachos, no sé. Pero si está funcionando el equipo con Pedro Rivero, vamos a acabar con él, que luego no sale mal, pero claro, llega Nacho Lezcano, que la culpa creo que no la tiene todavía, no. O sea, totalmente Nacho Lezcano, pero entra de nuevo en un barco muy peligroso, que zozobra, que tiene mucha responsabilidad, porque cada estudiante soy una masa social, una masa de seguidores muy grande, que con una historia enorme, con todo lo que conocemos, el equipo que ha estado en Final Four de Euroliga, que ha estado en finales de ACB y que lleva 5 años en la segunda división del baloncesto español y no se lo puede permitir. Entonces eso, efectivamente, la Final Four ha sido un reflejo de lo que ha sido. Yo estaba convencido que no iba a conseguir el ascenso. Ya no porque sea un único partido, porque jugando la caja mágica con tu público, porque las sensaciones, y fíjate que yo pensaba que iba a subir Fuenlabrada, porque venía que también la situación económica que han atravesado, y luego el equipo que siguen atravesando, que siguen atravesando, porque los jugadores reconocieron tras el partido que se les debe todavía por lo menos un mes a la mayoría de ellos. Las imágenes, cuando se acabó el partido se lió entre aficionados, entre jugadores, el presidente, la directiva, en fin, ahí por ese tema económico, que si hubieran subido, pues no hubiera, seguro que esto todo se pasa, pero fijaros que el equipo que tenía, que llegaba a priori más tocado, que fue el Betis, y llegó al quinto partido porque estaba casi eliminado. Cartagena tuvo más goles. Esa fue la clave de que llegasen tan enchufados, porque el Betis venía de competir una semana, y el resto desconectó más de una semana. Y el entrenador de Betis lo dijo, Gonzalo, dijo... Lo decía Lezcano también en la previa, que él quería competir. Claro. Lo dijo Lezcano, que estar 7 días sin competir, que les había pasado mucho factura. Y luego apuntar que Betis tiene de los jugadores con más pedigrí y más caros que hay en la primera FEB. O sea, que Betis es un plantillón. Sí, por supuesto. Y en estos tipos de partidos tan importantes, sobre todo en categorías, en segunda categoría, pero obviamente, la FEB, lo que necesitas son jugadores con ese aplomo. O sea, no hace falta que tengan, no es que tengo aquí un superestrellón que juega su bola, que te va a meter 30 puntos, con ese tío no vas a ganar. Tú necesitas gente que Víctor Benítez ha sido espectacular y la Final Four de Hughes ha sido monumental. Ese perfil de jugador ACB, vamos, tengan aplomo, que sepan lo que es jugar partidos muy difíciles. No es lo mismo jugar por un título que jugar por subida de categoría, que estar en una situación donde hay pabellones mucho más pequeños, en canchas muy complicadas, con rivales, muchos de ellos desconocidos, son muy complicados. Y cuando llega la Final Four tienes que estar bien el día de labrarse, como pasa con la Euroliga, y aquí con la responsabilidad que tenía Estudiantes de jugarse en Madrid, de que lleva 4 años, este es el quinto fuera, que tenía rivales, es además una Final Four con mucho nivel, con equipos que habían estado en la ACB. Y eso que para mí, Obradoiro, que es uno de los favoritos, se quedó en el camino. Pero es que era un nivel que tenía la Final Four tremendo, y bueno, pues Estudiantes pues se lo va a tener que hacer mirar para la próxima temporada, porque yo creo que las excusas se le agotan ya para darle a la afición. Veremos qué nos dice esta semana el presidente Ignacio Triana, que tiene previsto comparecer para dar la cara y para contar, creo que noticias, parece que positivas para el presente y futuro del club colegial. Señores, que es un placer. Gracias, Antonio. Gracias, Enrique. Gracias, Rafa. Gracias, un abrazo. Nos vemos pronto por Madrid. Hasta aquí este tiempo de opinión de semifinales de ACB, de resaca del Barça, también por supuesto de ese ascenso del Betis y la decepción un año más de Movistar Estudiantes. Bueno, pues hay que hablar y mucho de las finales de la NBA, ya sabéis, 1-1 en el arranque de la pelea por el título entre Oklahoma y entre Indiana, con esa canasta de Haliburton tremenda en el primer partido y con la exhibición de Shea en el segundo. Y saludo como siempre a Nacho Losilla. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, pues disfrutando del inicio de las finales, que la verdad ha comenzado con 2 partidos muy interesantes. Y se prometía un gran duelo Haliburton-Shea, que por ahora se está cumpliendo, Nacho. Sí, bueno, sabemos que, por ejemplo, en Indiana sí que se reparte más, ¿no? Indiana es un equipo que puede ganar con menos aportación de su gran estrella, como es Haliburton,
pero en el caso de Shea ha hecho 2 partidos impresionantes, el segundo sobre todo por todo lo que hace, ¿no? Por el despliegue de recursos, por los puntos, también por el pase, porque está pasando muy bien la pelota, su trabajo defensivo. La verdad que el inicio de serie de Shea está siendo impresionante y sus playoffs en general de lo que es, de auténtica estrella, de un jugador MVP. Te pregunto por Haliburton, Nacho. ¿Recuerdas un jugador con su impacto en cuanto a ser un clutch player, canastas decisivas en los últimos años, no solo en la temporada regular, sino en playoff? Porque más allá de Horry, de los que han pasado ya casi 25 años con Lakers, no recuerdo un jugador con esa capacidad para ganar partidos con tiros sobre la bocina. No, es que no lo hay, ¿no? Al final, si miras datos, te das cuenta de que hay muchas leyendas que no tienen tiros ganadores en playoffs, hay muchas que tienen 1, 2 o 3 en toda su carrera y Haliburton lleva ya 4, no solo en estos playoffs, ha dejado alguna en todas las rondas y además con tiros imposibles, ¿no? Porque ya el de Oklahoma fue impresionante, pero sobre todo el de los Knicks, Carlos, fue una locura, ¿no? Echándose para atrás, con ese balón que va rebotando, con la celebración a los Reggie Miller. La verdad que Haliburton está dejando unos playoffs impresionantes a los que llegamos justo después de que apareciese esa votación en The Athletic, ¿no? Esa encuesta anónima a jugadores en las que no sabemos si eran más estrellas, menos estrellas, jugadores de fondo de banquillo, pero que votaron, además de forma sorprendente, ¿no? Pasó el testigo de jugadores como Trae Young o Rudy Gobert, que son siempre de los más catalogados como sobrevalorados. Pasamos a un Haliburton que está haciendo unos playoffs que todo el que le haya votado como sobrevalorado, desde luego, se está llevando una buena callada de boca. Sin duda. Después de 2 partidos, Nacho, ¿cómo ves las finales? ¿Quién ves ahora por delante? Si ves un candidato más claro que otro. Bueno, creo que seguimos viendo, o estos 2 primeros partidos nos han confirmado que Oklahoma es el equipo que tiene más cosas, tiene más defensa, tiene más también presencia física. Creo que Indiana hizo un mejor trabajo en general en el primer partido que en el segundo, sobre todo a nivel defensivo. Tienen que ser más agresivos porque al final, Carlos, precisamente la capacidad de Indiana es que tienen un quinteto muy fuerte en el que cualquiera te puede anotar, lo que te decía antes de que ellos pueden ganar con 8 puntos de Haliburton, ¿no? Les hemos visto ganar muchos días. En Oklahoma, si Shea mete 8 puntos, no ganan, vamos, ni de coña. Sí. Pero bueno, creo que sí que Indiana tiene que ser más agresivo porque Oklahoma tiene más recursos y a lo mejor pues ser más agresivos y lanzar 2 contra 1 a Shea y que tenga que verse obligado a soltar la pelota, ¿no? Pero aunque sí que le veo ese favoritismo a Oklahoma, Indiana es el equipo que ha demostrado que puede remontar con más facilidad, que puede hacer parciales muy potentes, incluso en este segundo partido, aunque es Oklahoma el equipo superior, mete algún parcial Indiana con el que es un equipo que incluso si vas 15 arriba, 16 arriba, no te puedes relajar porque en cualquier momento te dan la vuelta al partido. La otra gran noticia de la semana, más allá de las finales, Nacho, es el anuncio de Adam Silver de que el próximo año en el partido de las estrellas, en el fin de semana de las estrellas, no se sabe si un partido al uso, pero habrá un duelo entre el resto del mundo frente a Estados Unidos. Yo creo que es la noticia que necesitaba el All-Star, ¿no? Que estaba de capa caída los últimos años, que se había convertido en un correcalles, en un concurso de mates y triples, que sea un partido que tenga relevancia y que tenga chicha, de verdad. Sí, no, puede ser tremendo, aparte de porque estamos obviamente en el mejor momento de internacionales en la liga, ¿no? Solo hay que mirar el número de All-Stars, el número de jugadores extranjeros como ha ido creciendo, también el premio del MVP, ¿no? Que al final está dominado por jugadores internacionales desde hace años y por lo que decías del bajón del All-Star y que es algo que la gente sí que ha pedido. Creo que además va a motivar a todo el mundo porque los norteamericanos no van a querer perder, ¿no? en su All-Star contra el resto del mundo y es una gran oportunidad para que el resto del mundo diga, oye, pues mira, que es que ganamos a Estados Unidos, que era algo impensable hasta hace unas décadas, ¿no? Lo único que me preocupa ahora, más allá de conocer cómo va a ser el formato y cómo lo quieren plantear, es si es algo que quieren meter todos los años, Carlos, porque creo que si hacen eso cometerían el error de quemarlo, ¿no? Y a lo mejor si vemos cómo todos los años hacen un Estados Unidos contra el resto del mundo, quizás cuando lo llevas viendo 3 o 4 años, el formato está quemado. Claro. Yo creo que la idea es lo que se necesita, porque además los jugadores eso hará que por lo menos se motiven más para jugar ese partido de las estrellas y que lo quieran ganar, porque ya sabemos todos el sentimiento patriótico que hay en Estados Unidos y lo que supone, ¿no? Jugar contra el resto del mundo. Nacho, por acabar, primeros rumores, ¿no? de grandes traspasos por Porzingis, al que se le está colocando en muchos sitios. Parece que Anteto, que no está claro que siga en Milwaukee, se le ha relacionado con San Antonio. Se va a mover mucho el mercado, ¿no? Este verano, parece ser. Eso parece, porque la agencia libre es bastante escasa este año, no hay tampoco equipos con espacio salarial, de hecho los únicos que ahora mismo tienen
mucho espacio salarial son Washington Wizards y Brooklyn Nets, que no son proyectos competitivos. Y sí que hay muchos equipos muy interesados en moverse, pero siempre pasa, Carlos, que si se quieren mover 20 equipos y quieren mover salarios muy grandes, porque Boston, por ejemplo, con Jrue Holiday y Kristaps Porzingis, pero también la lista es muy larga, ¿no? Lakers se quiere mover, Denver se quiere mover, Houston, Phoenix necesita también una salida a Kevin Durant. Hay muchas cuestiones. No todos los equipos van a poder mover todos los salarios que quieren, ¿no? Entonces, ahora está sonando muchas cosas, está habiendo mucho rumor, pero salvo que la NBA se vuelva loca, ¿no? Y se empiecen a intercambiar todos los jugadores de forma mutua, va a haber bastantes equipos que no van a conseguir hacer todo lo que quieren. La verdad que sí, que se viene chula la agencia libre y el mercado de traspasos. Nacho, que sigamos disfrutando de las finales. Gracias, abrazo grande. Eso es, un abrazo. Abrazo para Nacho Losilla. Hasta aquí las finales de la NBA, otro de los puntos calientes del baloncesto, donde se está decidiendo absolutamente todo en este mes de junio, del que ya llevamos un tercio superado. Aquí estamos todos para cantarte tu canción. Estamos apiñados como varas de cañón. Y es que no hay quien pueda. Pues esta canción, esta melodía, el himno del Betis, que fue uno de los grandes protagonistas de esa Final Four de ascenso que se disputó el pasado fin de semana en la Caja Mágica de Madrid. Y es que el equipo sevillano derrotó en semifinales al gran favorito, al Estudiantes, y se clasificó para la final, donde le esperaba el Fuenlabrada, que le planteó un partido de tú a tú y que se decidió en la prórroga, con el ascenso del conjunto sevillano 2 años después a la Liga ACB. Allí estuvimos y allí pudimos charlar con los protagonistas, con el MVP, Vítor Benítez. Bueno, con el MVP de la Final Four, Vítor Benítez. Vítor, ¿cómo estás? Muy buenas. Pues muy contento, no podía estar mejor. Ha terminado como nos gustaría y a celebrar. Desde el final de temporada es como un cuento, ¿no, Vítor? Sufriendo el quinto partido ante Cartagena y con la Final Four que habéis jugado, que ha sido tremenda. Sí, al final los equipos que ganan necesitan pasar por momentos de dificultad para crecer. Y lo hemos hecho juntos, como hemos estado durante todo el año, y ha sido merecido, porque el equipo ha jugado un baloncesto increíble, aparte de luchar como debería. Víctor, ¿qué supone esto para ti en lo personal? Tú que has ganado títulos en Burgos, que has jugado mundiales, que has jugado con la selección, ¿qué supone para ti? Pues yo siempre pienso que hay que vivir el presente. Eso para mí es lo más importante del mundo, porque es lo que tengo hoy. Lo mismo que ganar la Champions, ganar la Eurocup y ascender con el Betis, un equipo con el nombre que tiene. Para mí se va a quedar de los momentos únicos de mi vida. La última que te hago, Víctor, ¿cuándo se hablaba dentro del grupo de que de verdad se podía ascender? Que el reto era, oye, el equipo está jugando bien, podemos ascender. Bueno, sabíamos que el objetivo del principio era ascender, pero durante los momentos difíciles hemos tenido paciencia para seguir jugando, seguir intentando mejorar, pero seguramente en el cuarto partido contra Cartagena, que fue muy difícil ganar ahí y no ser eliminado, pues ahí hemos dado el pase hacia adelante. El brasileño que volvió a sacar el tarro de las esencias y tirar del carro de un equipo bien entrenado y bien dirigido por un hombre que volvía a la primera federación después de trabajar a las órdenes de Chus Vidorreta, como Gonzalo García de Vitoria, su entrenador. Bueno, pues con el hombre que ha obrado el milagro, Gonzalo García de Vitoria. Bueno, Gonzalo, en la previa charlábamos de la ilusión del equipo, de cómo veníais, de lo que se había sufrido en playoff. Es como un cuento de hadas, ¿no? Lo que se ha sufrido en playoff, pero la Final Four que habéis hecho. Ha sido un año muy complicado, muy complicado. Fuimos los últimos en entrar en la liga, proyecto totalmente nuevo, bueno, todo muy nuevo, ¿no? Pudimos acceder a jugadores con mucho nombre, pero que no conocían la competición, y luego hemos tenido muchísimas lesiones todo el año, ¿no? Bueno, creo que el jugar la Final Four de la Copa nos hizo aprender, y teníamos claro, yo conozco mucho la competición, ¿no? Soy el entrenador que más partidos ha dirigido en esta liga, y entonces conozco muy bien, sé que no hay playoff fácil aquí. Y veníamos preparados, supimos sufrir contra Cartagena, comentábamos que el partido, la serie contra Cartagena nos hacía mejores. Hoy hemos usado cosas que nos hizo Cartagena para poder atacar sus defensas de cambios, o sea que muy bien. Por la experiencia que tiene Gonzalo, ¿cuánto cuesta la presión en esta Final Four? O sea, por ejemplo, lo que le pasó a Estudiantes ayer, que le ganasteis, Fuenlabrada hoy, que quizá era más favorito. ¿Cuánto suma la presión esta Final Four? ¿Llevarla bien? Bueno, no sé, presión tenemos todos,
Nosotros ya viste las declaraciones del presidente al principio, ¿no? Yo creo que Estudiantes sí que tenía más que presión, responsabilidad. Era su cuarto proyecto, otra vez aquí. Bueno, y eso sí nos pasó a nosotros en la serie contra Cartagena. Es como que si pierdes la gente te señala. Y bueno, pues más que presión es responsabilidad. Todos tenemos presión. Para ti, lo personal, Gonzalo, ¿qué supone este ascenso? Tras este año en Betis, con lo que relatabas las dificultades, el último llegar en la Liga, ¿qué supone verte ahora en la ACB otra vez? Pues mira, la primera vez que lo conseguí me echaron de la ACB y esta es la segunda, esperemos no nos la caguemos. Bueno, la verdad que muy contento porque mi carrera había estado siempre bien, luego tuve pues estos resultados malos 2 años y parecía que bueno, pues incluso me hicieron creer que ya no valía para esto, ¿no? Me rescató Canarias ACB y luego Pedro y bueno, pues parece que no se me había olvidado. Ya por cerrar, Gonzalo, ¿qué te ha dicho el presidente? Se va a extender de verdad, ¿no? O sea, es que no va a haber problema, ¿no? Si no lo tengo que empalar en la Plaza del Pueblo, Ayuntamiento, segundo ascenso, tercero, porque nos tiene un indeferido y que no lo consigamos, me tendría que retirar. Felicidades. Gracias. Y la ambición por bandera en un proyecto construido con Pedro Fernández del Grupo Hereda, que se hizo cargo de la gestión y de la propiedad durante la temporada, después de todo el lío de los mexicanos, del Grupo Shoy y bueno, pues de la incertidumbre en cuanto al futuro de un Betis que para el presidente Pedro Fernández tiene que ser muy ambicioso y ojo a lo que nos contaba tras el partido de la pista de la Caja Mágica. Pedro Fernández es el presidente del Real Betis Baloncesto. Se le ha visto sufrir, presidente, pero ya está tranquilo, ya respira, ¿o no? Sí, no, por supuesto, hombre, ya una vez terminado y cumplido el objetivo, mucho más tranquilo. ¿Qué supone para el club el ascenso? No sé si era el objetivo a principio de temporada, si se imaginaba cuando se hizo cargo del proyecto, con los cambios en accionariado del club, si podría pasar esto, presidente. No, era el objetivo y era lo único que estábamos buscando, el ascenso a la ACB. Y bueno, ya lo dije en su momento, íbamos a subir, igual que lo dije cuando tenía el Orense, igual que lo dije en Burgos, que íbamos a ganar 2 Copas de Europa, y se ha cumplido por tercera vez. Y el objetivo, evidentemente, el año que viene es intentar ganar la ACB. Por eso le quiero preguntar, que no tendrá problema, ¿no? Para cumplimentar la documentación, para que el Betis salga en la ACB la próxima temporada, ¿no? No, y lo que espero es no tener problema para ganar la ACB, que es mi objetivo, y lo fue desde el principio. Es decir, ahora me planteo el poder llevar a cabo con estos chavales que son los mejores que hay y reforzar lo máximo posible para poder competir con los grandes el año que viene. Cierro con una, presidente, que sirva de impulso para que Sevilla confíe en el baloncesto, ¿no? Con todos los cambios que ha habido en los últimos años, que sirva de impulso para que la ciudad crea de verdad que tiene sitio el baloncesto español. Debería, con este equipo, con lo que hemos hecho este año y con lo que vamos a hacer el que viene. Si no lo creen, sería la única ciudad del mundo que no lo quiera. Estamos en la segunda liga más importante del mundo. No es ninguna tontería. Y vamos a montar un equipo para intentar luchar y ganar esa liga. Si eso no gusta, entonces ya no gusta nada. Que lo disfrute, presidente. Muchísimas gracias. Felicidades a Pedro Fernández, presidente del Grupo Hereda y presidente del Betis Baloncesto. Bueno, contundente las declaraciones. Voy a montar un equipo para intentar ganar la ACB. Lo hice en Burgos, lo hice en Orense, así que bueno, no tendría que haber problema si se cumple lo que ha dicho el presidente en que el equipo sea de la ACB la próxima temporada. Tristeza en Estudiantes y en Fuenlabrada, 2 proyectos construidos para subir y que tendrán que estar al menos una temporada más en la primera federación, al igual que Palencia con Luis Gil, que rozó también la final ante Fuenlabrada. Felicidades al Betis, que acompaña a San Pablo Burgos y que la próxima temporada será de nuevo equipo de la Liga ACB de baloncesto. Pues así ponemos punto y final a este Nos Gusta el Básquet, que como siempre nos deja emociones y sobre todo muchas competiciones, porque estamos en el mes decisivo de la temporada, donde vamos a conocer al campeón de Liga, donde vamos a conocer al campeón de la NBA, donde hemos conocido ya al segundo equipo que jugará en ACB la próxima temporada y donde ojalá tengamos una buena noticia en el Eurobásquet femenino. Como siempre podéis escucharnos cuando y como queráis a través de las principales plataformas de podcast, porque nosotros estaremos aquí para contar la próxima semana el desenlace o no de las semifinales de la ACB. Sean felices, disfruten de la radio, disfruten de la vida y nos escuchamos. Adiós.